Como mencionaba en un antiguo video del canal, los casos de desapariciones de personas son de los que más me llaman la atención. Y cuando la situación que precede a la desaparición de las personas es incluso extraña, los casos se vuelven más llamativos. El ex oficial estadounidense David Paulides investigó muchos casos de personas que desaparecían en extrañas circunstancias y escribió varios libros sobre esto llamados Missing 411. Y en estas desapariciones que investigó, notó ciertos patrones que se repetían entre ellas. En el video de hoy vamos a hablar de extrañas desapariciones de niños. En Estados Unidos, en el estado de Missouri, hay una pequeña ciudad llamada Wentzville. La ciudad limita con un gran río al norte y al este. Además, la zona cuenta con pequeños cuerpos de agua. Hacia el oeste de la ciudad se encuentra el bosque estatal Rafe Snyder. Le completan sus límites grandes regiones con espesa vegetación. Al ser una pequeña ciudad y no tener muchas cosas, los residentes suelen ir al río para pescar o hacer deportes. El día martes 4 de octubre del año 2005, cerca de las 5:30 de la tarde, Stacy Owens se encontraba en su residencia en la zona rural al noroeste de Wentzville. Si la pequeña ciudad era tranquila, esta zona lo es mucho más todavía. Stacy estaba en el patio trasero de su casa plantando rosas y haciendo tareas de jardinería. No estaba sola, se encontraba con su hijo de solo 2 años, Tristan, quien jugaba muy cerca de ella con la mascota de la casa, un perro Jack Russell Terrier. En un momento, Stacy fue a buscar agua para regar las plantas. Debió tardar menos de 2 minutos en volver al patio trasero de su casa con el agua. Pero eso fue suficiente para que Tristan y el perro ya no estuvieran allí. Stacy empezó a llamar a su hijo. Un niño de 2 años no podría haberse ido muy lejos en menos de 2 minutos. También empezó a llamar a su mascota. Posiblemente el niño y el perro estaban juntos. Si el perro volvía, tendría una pista de por dónde Tristan podría haberse ido. Registró el patio y toda la casa, pero no pudo encontrarlos. Y su desesperación iba en aumento con el paso de los minutos. Al sentir que la situación se le iba de las manos, no dudó y se comunicó con la policía. Tanto la policía como el departamento de bomberos se unieron para buscar a Tristan. Y también se sumaron muchos voluntarios de la ciudad de Wentzville. Apenas 1 hora después de que la policía había sido notificada, la mascota de la familia regresó a la casa por su cuenta. Pero regresó sola, sin Tristan. Dónde había estado no se podía saber. Si había estado con Tristan, era raro que se hubiese separado de él. Si el niño hubiese tenido algún problema, tal vez el perro podría ayudarlos a guiarlos hasta él. Pero este no fue el caso. Mientras tanto, los padres y sus 2 hermanos mayores permanecían en la casa a la espera de noticias. Solo 2 personas se quedaron buscando a Tristan esa noche. Una bombera llamada Lynn Stephenson y un voluntario llamado Mike Runge. Mientras buscaban al niño, en determinado momento escucharon lo que describieron como un grito seguido de un aullido de un coyote a la distancia. Unos instantes después, volvieron a escuchar más gritos y más aullidos de coyotes. Así que empezaron a tratar de encontrar a los coyotes con la esperanza de que los guiaran hasta el niño. Fueron avanzando pesadamente por el bosque, con poca visibilidad debido a una espesa niebla, hasta que de golpe escucharon una voz que les preguntaba: ¿me van a llevar a casa? Era Tristan. Estaba parado debajo de las ramas de un árbol. Los 2 rescatistas tomaron al niño y lo llevaron con su familia. Según Stacy, lo que contó Tristan sobre lo sucedido ese día fue que recordaba despertarse en el bosque. Stacy creía que su hijo estaba asustado por algún motivo y solo contaba partes de su extraña desaparición.
al sur de la frontera del estado de Dakota, en el estado de Nebraska, se encuentra Thetford, un pequeño pueblo que según el censo del año 2010 no llegaba a tener 200 habitantes. Justo al sur del pueblo se encuentra el río Dismal, el cual es una de las principales fuentes de agua de la región. El domingo 10 de mayo de 1891, por la mañana, las hijas de 4 y 8 años de John Hammond dejaron su casa, ubicada a unos kilómetros al norte de Thetford. Iban a visitar la casa de su hermana mayor. La distancia que debían recorrer era aproximadamente 1,5 kilómetros a pie. Ese día, ambas niñas pasaron un rato con su hermana mayor, pero a las 4 de la tarde decidieron volver a su casa. Las horas fueron pasando y no llegaban, y esa noche el padre junto a unos vecinos decidieron salir en su búsqueda. Recién para el lunes 11 por la mañana se activó una alarma general sobre la desaparición de las niñas y se inició un gran operativo para intentar encontrarlas. Los buscadores empezaron el recorrido desde donde habían sido vistas por última vez, la casa de su hermana. Desde allí empezaron a hacer el camino que debieron tomar. El lugar por donde caminaban las niñas es una zona conocida por tener dunas de arena. Pudieron seguir su rastro hasta cierto punto donde parecía que las hermanas se habían desviado por algún motivo. Al tercer día, los buscadores encontraron un zapato que era de la niña de 4 años. La búsqueda siguió, y el cuarto día encontraron a la hermana más pequeña en la base de un risco. Estaba desmayada. Los rescatistas pudieron despertarla, y lo único que alcanzó a decir antes de que se la llevaran hasta un hospital es que su hermana mayor se había ido para la casa. Lo que hay que resaltar de esto es que la niña fue encontrada a 24 kilómetros del lugar desde donde se habían desviado. Era una gran distancia para una niña de solo apenas 4 años. Una vez llevada al hospital se recuperó. Mientras tanto, la búsqueda seguía. Y siguió hasta la tarde de ese día, cuando 10 kilómetros al norte de Running, en el condado de Blaine, se encontró el cadáver de la hermana mayor. Y si lo llamativo de la ubicación de la primera niña eran los 24 kilómetros de distancia que había recorrido, el cadáver de esta segunda niña fue encontrado a 120 kilómetros de distancia desde donde se extraviaron. ¿Cómo era posible que hubiese caminado tanto? También es llamativo pensar que se la buscara a tanta distancia. ¿Cómo es que había llegado a haber tanta separación entre las dos hermanas? ¿Cómo una niña caminó 120 kilómetros en 4 días a la intemperie? También lo que es llamativo en este caso, teniendo en cuenta las distancias que las separaban, es que las dos fueron encontradas el mismo día. La familia Turner vivía en White Oaks Mountains, en Arkansas, en las afueras de la pequeña ciudad de Waldron. Su casa se encontraba a 30 kilómetros del parque estatal Devil's Den. En sí, la zona es una región de espesa vegetación. El padre de la familia Turner, Lem, se dedicaba a trabajar en una granja. El día 19 de octubre del año 1923, toda la familia junta terminó de almorzar, y Lem se dirigió hacia el campo para terminar sus tareas. Casi para ese momento, la esposa de Lem notó que no encontraba a su hija de 3 años, Pearl. Hacía unos instantes estaban todos juntos. Después de un rato sin hallarla, se dirigió hasta el campo donde estaba Lem y todos se pusieron a buscarla. Tras una exhaustiva búsqueda y varias horas sin saber nada de la niña, la familia llamó a la policía. El sheriff encabezó la tarea de hallar a Pearl. A la policía se sumaron voluntarios y llegó a haber 800 personas involucradas en la búsqueda. Sin resultados de ningún tipo, el alguacil empezó a sospechar que Pearl de alguna forma había sido secuestrada, y tras una semana de su desaparición,
ordenó que cada residencia que estuviera en un rango de 20 kilómetros sea registrada. Tras varios días, se logró buscar en todas las casas dentro de ese rango, pero no hubo ningún rastro de Pearl. La casa de los Turner también fue registrada minuciosamente, pero al igual que los registros de las otras casas, no hubo ningún tipo de pista que ayudara a dar con la niña. Al mes siguiente de la desaparición, en noviembre, el sheriff recibió información sobre una niña encontrada en Oklahoma que tenía un parecido a Pearl. Por este motivo, envió una lista de características físicas de Pearl que la identificaban, como por ejemplo, ciertas cicatrices que la niña tenía. Y la niña de Oklahoma tenía las mismas características. Los Turners fueron informados de esto y viajaron emocionados con la esperanza de encontrarse con su hija. Pero al llegar, se dieron cuenta que la niña encontrada en Oklahoma, aunque tenía un parecido notable, no era su hija. El sheriff siguió con su búsqueda, pero fueron pasando las semanas y muchos voluntarios fueron abandonando la tarea. Finalmente, la búsqueda oficial fue cancelada. Pearl Turner nunca fue encontrada. La familia Woods, compuesta por Jack Wood, su esposa y 4 niños, vivía en una pequeña granja en la base de la montaña Gallus, en el estado de Alabama. A principios del mes de octubre de 1956, la familia Woods sufrió la pérdida de la señora Woods tras una larga enfermedad. La granja familiar tenía plantaciones de algodón que eran cosechadas por los niños, mientras Jack trabajaba en distintas granjas de la zona. Por el fallecimiento de la madre de los niños, la abuela se hacía cargo de ellos mientras Jack no estaba. El día 29 de octubre de 1956, los niños Woods estaban en su campo cosechando algodón, cuando se dieron cuenta de que no podían encontrar a Jack Jr., el más pequeño de todos los hermanos, que tenía solo 3 años. La abuela de Junior, junto a sus 3 hermanos, se pusieron rápidamente a buscarlo, hasta que decidieron llamar a la policía. Antes de terminar el día, muchas personas se habían reunido en el lugar con la finalidad de ayudar a encontrar a Jack Jr. Incluso, parte del ejército se sumó para peinar la zona. El 30 de octubre, Jack Jr. fue encontrado. Estaba durmiendo en la ladera de una montaña tranquilamente. Al iniciar una leve llovizna, un integrante de la Guardia Nacional lo encontró. Este guardia se sorprendió al verlo dormido en ese lugar. Otro miembro de la Guardia Nacional declaró que estaba seguro que habían recorrido esa zona varias veces antes. Jack Jr. fue llevado a un médico y se encontró en buenas condiciones. La familia trató de hablar con él sobre la noche que estuvo desaparecido, pero él nunca contó nada. Rebecca Henderson, de 78 años, era la bisabuela de 2 niñas llamadas Christy Davis, de 2 años, y Pam Davis, de 3 años. El 28 de junio de 1973, Rebecca y las niñas decidieron dar un paseo hasta la tienda en la ciudad de Ocala, Florida. El recorrido lo harían caminando, no era muy largo, pero en algunas partes pasarían por áreas naturales como zonas pantanosas y boscosas. Durante esa corta caminata, las 3 se perdieron. Nunca llegaron a su destino ni volvieron a su casa. La madre de las niñas, preocupada, al día siguiente llamó a la policía para denunciar la desaparición, y el departamento del sheriff del condado de Marion fue la primera fuerza en iniciar el protocolo de búsqueda y rescate. La búsqueda fue muy intensa. Se buscó tanto por tierra como por aire utilizando aviones y helicópteros. 200 personas se habían involucrado para tratar de encontrar al trío perdido. Y tal operativo tuvo resultado 2 días después, un lunes por la tarde. Rescatistas
encontraron a Rebecca a más de 20 kilómetros al sur de la ciudad de Ocala, entre la maleza de la zona. Sin saberse cómo, Rebecca se había desviado del destino que tenía pensado. Casi a 1 kilómetro de distancia de donde Rebecca fue encontrada, apareció Pam, también entre la maleza. Lo llamativo era que la zona estaba llena de insectos y animales. Ninguna de las dos había recibido ningún tipo de picadura. Tampoco, ninguna de las dos, al ser consultadas, recordaba qué había pasado desde que salieron camino a la tienda de la ciudad de Ocala hasta que fueron encontradas. La búsqueda continuaba. Christie no había aparecido. Se esperaba tener resultados rápidamente. Había un gran operativo de búsqueda y si Rebecca y Pam se encontraban en una distancia relativamente pequeña entre ellas, Christie no debería estar muy lejos. Pero a diferencia de lo que se esperaba, las horas fueron pasando sin resultados, y las horas se convirtieron en días. La búsqueda formal siguió hasta el día 8 de agosto, que fue cuando se canceló. Las preguntas que quedan son muchas, pero podemos mencionar: ¿cómo es que se desviaron de su destino? ¿Cómo es posible que una mujer de más de 70 años camine kilómetros junto a 2 niñas bajo el calor del verano en Florida? ¿Qué les pasó que ninguna de las dos podía recordar nada de los momentos en que estuvieron desaparecidas? Y por supuesto, ¿qué pasó con Christie? Teniendo en cuenta las historias contadas, podemos compararlas con las siguientes características o patrones que David encuentra en los casos que investiga, y notaremos que varias de ellas coinciden. Por ejemplo, desapariciones en regiones con muchos cuerpos de agua. El horario de los hechos suele ser al final de la tarde o recién empezada la noche. Suele haber fenómenos meteorológicos como lluvias, tormentas, nieblas, etc. Algunas desapariciones son con las mascotas de la casa, para que posteriormente éstas vuelvan solas. Las desapariciones ocurren en un corto lapso de tiempo en el cual el niño o niña no es vigilado. El niño nunca responde a los llamados, por más que esté muy cerca de los rescatistas. Y una de las más llamativas, en caso de ser encontrados, los niños cuentan historias muy extrañas o no pueden o no quieren recordar lo sucedido. Fort Lewis está a solo 3 kilómetros al suroeste de Tacoma, pero tiene muchas regiones salvajes y son aprovechadas para el entrenamiento de soldados. El fuerte, de 33.000 acres, que albergó a 6.000 soldados en 1950, se encuentra en el lado sureste de American Lake, con la autopista interestatal 5 dividiendo la propiedad. Tommy Jenkins vivía en Fort Lewis con su padre y su madre, en una zona de viviendas no comisionadas a unos 450 metros de American Lake. Los informes varían en cuanto a la edad de Tommy, indicando en algunos casos que tenía 2 años y en otros 3. El día 4 de mayo de 1950, cerca del mediodía, Tommy estaba fuera de su casa, jugando con la mascota de la casa vecina, un setter irlandés llamado Lassie. Un soldado informó que vio al perro y al niño jugando juntos en una cantera de grava, no lejos de su residencia, pero nunca se pudo confirmar este dato. Cuando Tommy fue llamado para almorzar y no lo pudieron ubicar, sus padres llamaron a las autoridades y de inmediato se inició una búsqueda. El comandante de Fort Lewis sacó a todos los soldados disponibles para buscar a Tommy Jenkins. 6.000 hombres y mujeres cubrieron cada centímetro de la base en busca del pequeño, concentrándose en la zona cercana a la gravera y la región cercana a la playa y el agua. Para sorpresa de todos, no encontraron nada. El comandante puso helicópteros y aviones en el aire, pero otra vez no encontraron nada. Se llevaron perros que fueron utilizados para captar el olor de Tommy, pero ellos tampoco pudieron encontrar algo.
Al tercer día de búsqueda, en una zona que ya había sido rastreada numerosas veces, los buscadores escucharon ruidos procedentes cerca de la playa. Los hombres se abrieron paso a través de la espesa maleza para encontrar a Tommy y Lassie jugando en la playa de American Lake, vivos y completamente sanos, como si nada hubiera ocurrido. Un artículo del día 8 de mayo de 1950 del Saskatoon Star-Phoenix decía lo siguiente sobre el caso de Tommy. El comandante Artie N. Heap dijo el sábado que Tommy Jenkins, de 3 años de edad, que había estado desaparecido 2 días, había sido encontrado vivo y sano. Al parecer, había sido secuestrado, dijo el comandante Heap, y regresó al punto en que fue recogido. Más adelante, en ese mismo artículo dice lo siguiente: ningún niño de 3 años podría haber sobrevivido 2 noches a la intemperie con un clima como el que hemos tenido en las últimas 48 horas, dijo el comandante Heap. Durante el tiempo que Tommy había estado desaparecido, las temperaturas habían disminuido abajo de los 4 grados Celsius y hubo lluvias esporádicas. El sargento William Jenkins intentó interrogar a su hijo sobre su desaparición, pero no obtuvo respuestas claras. El chico dijo que dormía en zonas donde no había casas. Afirmó que había caído en un arroyo con el perro, pero el niño y el perro estaban secos. Hubo otras declaraciones hechas por oficiales del ejército que confirmaban que no creían que Tommy hubiera estado en el área donde había sido encontrado durante las 48 horas anteriores. También confirmaron que el niño estaba en muy buenas condiciones físicas para que haya estado a la intemperie durante todo el tiempo que estuvo desaparecido. El Independent Record de Helena, Montana, publicó un artículo el día 6 de mayo sobre el hallazgo de Tommy. En este caso, los reporteros intentaron interrogar a la señora Jenkins sobre cómo podía ser que su hijo fuese encontrado en tan buenas condiciones tras varios días desaparecido, a lo que la señora Jenkins respondió repitiendo 2 veces la misma frase: no puedo entenderlo, no puedo entenderlo. La familia Burr vivía en una casa de 3 pisos en la cuadra del número 3000 de la calle 14 en North Tacoma. El lugar donde vivían era una zona urbana, con una excepción de una región de arroyos cubiertos de maleza, que serpenteaban hasta la bahía de Commencement. La noche del 31 de agosto del año 1961 parecía una noche como cualquier otra para la familia Burr. La niña Anne-Marie, de 8 años, dormía en el piso superior de la casa junto a su hermana Mary, de 3 años. Julie, de 7 años, y Greg, de 5, dormían en el sótano, mientras que los padres de familia dormían en su dormitorio ubicado en la planta baja de la casa. Pero lo que no sabía la familia era que en realidad esa noche no iba a ser una como cualquier otra. Esa noche hubo una tormenta muy fuerte con grandes ráfagas de viento que azotaron todo el vecindario. En cierto momento de la noche, Anne-Marie llevó a su hermana menor Mary a la habitación de sus padres. Mary estaba asustada por la lluvia y además se había roto un brazo recientemente, por lo que todavía sentía dolor y lloraba. Anne-Marie decidió llevarla con sus padres para que la consolaran y se retiró nuevamente a su habitación en el piso superior. Los padres recibieron a su hija que lloraba, lograron calmarla y pronto volvieron a dormirse. Por una razón inexplicable, a las 5:30 de la mañana, la señora Burr se sintió incómoda y se levantó de la cama. Esto no era algo normal para ella, pero esa noche lo hizo. Se levantó de la cama y se dirigió hacia la sala, y para su asombro, encontró que la ventana de la sala estaba abierta de par en par, y el pestillo de la puerta desenganchado, dejándola completamente abierta. La señora Burr, al ver esto, lo primero que hizo fue revisar toda la casa, y descubrió que Anne-Marie había desaparecido. Al notar esto, lo que hizo fue despertar a su marido, quien la ayudó a completar la revisación de la casa y el patio.
Y esta vez, ya al estar seguros que Anne-Marie no estaba, llamaron a la policía. La policía de Tacoma encontró que un pequeño banco estaba apoyado contra la pared lateral debajo de la ventana. También se encontró huellas fuera de la casa, pero no se pudo determinar su tamaño debido a la fuerte lluvia caída durante la noche. Algo muy inusual de este caso es que los Burr tenían un perro familiar, un Cocker Spaniel, que la noche de la desaparición estaba encerrado en un pasillo entre la cocina y la entrada del sótano. El perro nunca hizo ningún sonido durante la noche. Posteriormente, la policía declaró que creía que alguien podría haber secuestrado a Anne-Marie, alguien que conocía a la familia, y por ese motivo el perro nunca hizo ningún ruido. El señor Burr era un empleado civil en el campamento de la Guardia Nacional de Murray. No era rico, no podría pagar un rescate. Igualmente, tampoco se exigió uno. Fort Lewis envió 100 soldados, helicópteros y perros para ayudar en la búsqueda de la niña, pero nunca se encontró nada. El FBI monitoreó el caso, pero oficialmente nunca estuvo involucrado. ¿Por qué motivo? Porque no se podía comprobar que Anne-Marie hubiese sido raptada. La policía de Tacoma teorizó que o un secuestrador entró a la casa o Anne-Marie se fue sola. Pero, ¿por qué motivo se iría sola en medio de la noche? Si Anne-Marie no se hubiera ido sola, la otra opción que quedaba es que alguien la hubiese secuestrado. ¿Por qué motivo el FBI no estaba seguro de esto? Lo cierto es que había otro detalle llamativo, y era que en medio de la noche tormentosa, si alguien hubiera entrado a la casa, deberían haber quedado huellas dentro de la propiedad, pero en ningún artículo se menciona que se haya encontrado esto. Si realmente se hubieran encontrado huellas dentro de la casa, prácticamente se podría confirmar que alguien se había llevado a la niña, y con eso el FBI hubiera intervenido. Hubo muchos artículos sobre este caso donde se mencionaban distintas versiones de lo que posiblemente había ocurrido con Anne-Marie. Una de ellas, incluso, mencionaba que tal vez podría haber sido secuestrada por el asesino en serie Ted Bundy, pero finalmente esto fue descartado. El caso fue finalmente clasificado como un secuestro por las autoridades. Anne-Marie nunca fue encontrada. Vale mencionar que su casa estaba ubicada aproximadamente a 30 kilómetros de Fort Lewis, lugar donde desapareció por algunos días Tommy Jenkins. La ciudad de Wallowa se encuentra en el extremo noreste del estado de Oregón, aproximadamente a 40 kilómetros de Washington y 32 de Idaho, en las Blue Mountains. La ciudad se encuentra a una altura de aproximadamente 900 metros, con picos montañosos en su perímetro que superan los 1500 metros. El día 27 de abril de 1968, Cody Sheehy, de 6 años, fue de picnic familiar a las Blue Mountains. Cody y su hermana Carrie, de 10 años, estaban jugando en el bosque a un juego llamado Exploradores, un juego donde cada persona va en una dirección diferente. Cerca del mediodía, la familia no pudo encontrar a Cody. Marcy, la madre de Cody, era la única adulta del grupo, ya que el padre de familia se encontraba en ese momento en China por negocios. Buscaron a Cody hasta las 2:30 de la tarde, y al no encontrarlo, decidieron dar aviso a las autoridades. El Servicio Forestal de los Estados Unidos, el sheriff del condado y la policía estatal respondieron, y a casi 2 horas de la llamada de auxilio, 2 helicópteros ya estaban en el aire buscando a Cody, junto con sabuesos que intentaban encontrar el rastro del niño. También varios equipos ecuestres respondieron y pudieron cubrir enormes distancias dentro de cortos periodos de tiempo. Durante la primera noche, los buscadores permanecieron en el terreno. Buscaron a Cody gritando y llamándolo, sin obtener respuesta. Pero había algo que les complicaba su tarea. Casi inmediatamente después de que se reportara la desaparición del niño, una lluvia comenzó a caer en las montañas
y continuó toda la noche. A las 7:30 de la mañana, Cody apareció en una casa en las afueras de Wallowa. Allí una residente llamada Beverly Hansen vio al niño, quien le consultó por direcciones para poder llegar a la casa de su abuelo. Beverly le indicó que estaba muy lejos de donde quería llegar, así que lo invitó a pasar a su casa y llamó al sheriff. Un artículo del 30 de abril de 1986 en el Beaver Times publicó lo siguiente: un niño de 6 años caminó durante la noche al menos 29 kilómetros hasta un lugar seguro a través de áreas silvestres del noreste de Oregón mientras los buscadores a caballo peinaban el terreno accidentado después de que se perdió en un picnic. Más adelante, en el mismo artículo, se mencionaba lo siguiente: Cody le dijo a su madre que se subió a un árbol durante la noche, temiendo que coyotes lo estuvieran siguiendo. Otro artículo del día 29 de abril del Hutchinson News tenía información adicional sobre el viaje de Cody, y en este se decía lo siguiente: su madre dijo que el niño le contó que se escondió durante la noche de una motocicleta y un helicóptero. No había un helicóptero allí de noche, debió estar alucinando, dijo. Cody fue llevado al hospital para observación y se descubrió que gozaba de buena salud, teniendo en cuenta su monstruoso viaje. Se afirma que Cody caminó 29 kilómetros a través de las escarpadas Blue Mountains en solo 15 horas. Él dijo que se detuvo y se subió a un árbol porque sintió que los coyotes lo seguían. Él también declaró que se escondió durante algún tiempo de un helicóptero y una motocicleta que no estaban allí. Es evidente que Cody no caminó sin parar, porque estuvo escondido por algún tiempo. Caminar esa distancia para un niño de 6 años, bajo cualquier condición, es una hazaña fenomenal, pero hacerlo en las Blue Mountains y caminar todo el camino hasta una residencia es una historia increíble. ¿Qué fue lo que Cody vio que pensó que era un helicóptero y una motocicleta, y por lo cual él se escondía? ¿Cómo hizo para recorrer tal distancia en tan poco tiempo, sumado al terreno donde recorrió esa distancia? Hubo un caso que se puede asemejar al de Cody. En abril del año 1952, Kate Parkins desapareció en Ritter, Oregón, a 140 kilómetros al sureste de Wallowa. Kate, con 2 años de edad, recorrió cerca de 20 kilómetros en tan solo 19 horas antes de ser encontrado en el lecho de un arroyo. Es una gran coincidencia que 2 niños desaparecieran en estrecha proximidad entre sí y pudieran cubrir grandes distancias completamente solos. El investigador Robert Kuster, en su libro Comportamiento de la persona perdida, menciona que un niño perdido en una zona montañosa suele ser encontrado en el 95% de los casos a una distancia máxima de 6 kilómetros del último lugar donde fue visto. Cody viajó más de 4 veces la distancia citada en el libro y lo logró solo en 15 horas. El día 1 de julio de 1950, la señora Kay Ramisky y su hija Marcela, de 4 años, tomaron un viaje desde su hogar en Fairfax, Washington, hasta Chinois Falls, en el interior del Parque Nacional Monte Rainier, para hacer un picnic. Aproximadamente a las 5 de la tarde, Marcela desapareció. La señora Ramisky notificó a las autoridades del Parque Nacional y de inmediato se inició una búsqueda. El servicio de parques recibió asistencia voluntaria de muchas personas en el área de Chinois Falls. A las 9 de la mañana del día siguiente a la desaparición de Marcela, Jack y Donald Noel caminaban cuesta arriba desde las cataratas buscando a la niña cuando vieron un pequeño bulto en el suelo. Un artículo del 4 de julio de 1950 del Kingsport News dio los siguientes detalles. Una niña rubia de 4 años de edad fue encontrada sentada en lo alto de las laderas del Monte Rainier el lunes por la mañana, después de vagar 16 horas en el área.
donde fracasaron los buscadores de parques nacionales y los canes, 2 voluntarios tuvieron éxito. Ese mismo artículo describe el estado de Marcela. Las piernas de la niña tenían largos rasguños por arrastrarse entre la maleza. Un artículo diferente fechado el 4 de julio de 1950 en el Nevada Journal cuenta una historia completamente diferente. Un guardabosques dijo que la niña, Marcela Ramisky, estaba en buenas condiciones y sin cortes visibles o abrasiones, pero fue llevada al consultorio de un médico en Buckley para observación. En un artículo del Kingsport News hay una sección sobre la ropa de la niña y una declaración de su madre. Ella dijo que al parecer la pequeña había seguido su rutina nocturna habitual a pesar de las circunstancias incómodas. Su vestido estaba al revés y los cordones de sus zapatos estaban cruzados en todas direcciones. Es necesario comprender que el monte Rainier, durante una noche de julio, las temperaturas pueden descender fácilmente hasta los 0 grados Celsius. Es complicado pensar que la niña se quitó la ropa para luego volvérsela a poner. El comentario de la madre se trata de un intento de explicar lo inexplicable. Por lo general, los niños perdidos en lugares montañosos suelen descender, pero en el caso de Marcela fue encontrada a 3 kilómetros camino hacia la cima del monte. Mientras Marcela caminaba cuesta arriba alejándose de su madre, la temperatura bajó, el aire se hizo más fino y la capacidad de supervivencia se volvió más difícil. La señora Ramisky tuvo mucha suerte de recuperar a su hija con vida. Cape Junction se encuentra en el extremo sur del estado de Oregón, justo en el lado este de las montañas costeras. Esta es una pequeña ciudad a solo 16 kilómetros de la frontera con California, a la cual se accede usando la autopista 199. La ciudad se encuentra en el condado de Josephine, en el extremo borde sureste del Bosque Nacional Rock River. El día 31 de mayo del año 1966, Wilson Mann, de 3 años, estaba visitando la casa de su tío, quien vivía justo al sur de Cape Junction. Wilson, de alguna manera, en un momento de descuido, se alejó del jardín de su tío y éste no pudo encontrarlo. Después de que la madre y el tío de Wilson lo buscaran sin éxito, gritando continuamente su nombre en el bosque cercano, se llamó al sheriff del condado de Josephine. Los perros de rastreo, llevados a la residencia del tío de Wilson, parecieron encontrar el olor del niño y lo siguieron hasta un viejo camino forestal. Pero luego, el rastro se perdió. El sheriff Dean Snyder pidió a todos en la comunidad que dejaran de trabajar y ayudaran en las tareas de búsqueda. Aviones, helicópteros, 1000 buscadores, sabuesos y residentes de California llegaron para ayudar. Un artículo del día 6 de junio en el Daily Chronicle hizo el siguiente comunicado sobre la búsqueda. El sheriff Snyder dijo que el área dentro de un radio de 16 kilómetros alrededor de la casa del tío había sido registrada, y todos los arroyos y acequias habían sido dragados y drenados. Lamentablemente, el día 6 de junio de 1966, el sheriff del condado de Josephine puso fin a la búsqueda oficial de Wilson Mann. Fueron 7 días de intenso esfuerzo de casi toda la comunidad de Cape Junction. Pero todo el esfuerzo fue en vano, y Wilson nunca fue encontrado. Phelan es un lugar designado por el censo ubicado en el condado de San Bernardino, en el estado estadounidense de California. Está aproximadamente a 16 kilómetros al sureste de Victorville y a solo 1,5 kilómetros al este del Bosque Nacional Ángeles, el cual está ubicado en una serie de grandes montañas. Phelan tiene una serie de ranchos pequeños y medianos, y grandes granjas, pero en el año 1953 la región estaba escasamente poblada. Es una zona desértica en gran parte,
con poca vegetación. El día 17 de abril de 1953, Anna Woodruff, de 3 años, se estaba alojando en el rancho de sus abuelos, el cual estaba a 11 kilómetros al este de Phelan. Los padres de Anna se encontraban en ese momento de vacaciones en el estado de Utah. Cerca de las 6 de la tarde, la abuela de Anna, la señora identificada como O.B. Woodruff, miró en el patio y no pudo ver a su nieta. Tras buscarla un rato, consiguió que algunos vecinos la ayudaran en la búsqueda, pero como seguía pasando el tiempo y ni con la ayuda de sus vecinos lograban encontrar a la niña, llamaron al alguacil. Más tiempo pasaba y más gente se sumaba a la búsqueda de Anna. En cuestión de horas, había varios centenares de personas buscando en el área alrededor del rancho Woodruff para encontrar a la niña. Se pidió ayuda a una base local de la Fuerza Aérea, la cual aportó 5 aviones y helicópteros para buscar a Anna. La topografía en la zona de búsqueda era completamente plana, con pocas edificaciones. Mientras pasaba el tiempo, más se preocupaban por el bienestar de Anna, ya que en la zona, a la noche, la temperatura suele bajar hasta 5 grados Celsius, y Anna fue vista por última vez usando un mono y una chaqueta ligera. La búsqueda de Anna se prolongó sin parar durante toda la noche con cientos de personas. Cientos de buscadores terrestres cubrían el área del rancho y la región circundante. El día 18 de abril, aproximadamente a las 10 de la mañana, los aviadores Richard Jakes y Harold Fraser hicieron un hallazgo fascinante. Aproximadamente a 10 kilómetros del rancho de los Woodruff, en un claro, pudieron ver a Anna. Una vez que la niña fue alcanzada por los buscadores, fue llevada al hospital donde se le encontraron algunos cortes en los brazos y en las piernas, pero su estado físico en general era bueno. Los puntos llamativos de este caso son varios. Para empezar es la distancia donde fue encontrada, aproximadamente 10 kilómetros del rancho de sus abuelos. Para una niña de 3 años es una distancia muy grande para poder recorrerla, también teniendo en cuenta que no estuvo desaparecida ni un día completo. Un cálculo aproximado que se podría hacer es que una niña de esa edad, en el tiempo que estuvo desaparecida, debería haber recorrido entre 3 y 5 kilómetros de distancia, si se mantuvo caminando desde que fue perdida de vista por sus abuelos. Entonces, ¿cómo una niña de solo 3 años llegó tan lejos? Y este es un motivo por el cual se sorprendieron los buscadores al enterarse de la noticia que la niña había sido vista en un claro a 10 kilómetros del rancho de sus abuelos. Y parte de la sorpresa es porque esa distancia está fuera de los límites de recomendaciones de cualquier manual de búsqueda para un niño de esa edad. Otro detalle para mencionar es que a unos kilómetros de donde fue encontrada Anna hay un lugar conocido por los lugareños como Devil's Punch Bowl, un lugar donde muchas personas han desaparecido. El día domingo 4 de abril de 1964, la familia Edwards, compuesta por el padre, la madre, 2 niñas y un niño de 2 años llamado Kenneth Dale Edwards, viajaron a un área de 28 kilómetros al oeste de Rosamond, en el estado estadounidense de California, para pasar unos días de campamento. Rosamond es una región que está solo a 8 kilómetros al norte del Bosque Nacional Ángeles y a 8 kilómetros al sur de una cadena montañosa. El área tiene minas abandonadas y pequeñas colinas bajas. Durante el verano hace mucho calor, pero en abril puede llegar a hacer mucho frío. Ese día, justo después de almorzar, la familia hizo una caminata por la zona. En un momento, aproximadamente a las 2 de la tarde, la familia notó que Kenneth no estaba con ellos. Rápidamente se pusieron a buscarlo y a llamarlo, pero al no obtener resultados, pidieron ayuda. El sheriff del condado de Kern pidió más ayuda a la Guardia Nacional y a otros oficiales de las jurisdicciones de los alrededores. La búsqueda de Kenneth llegó a contar con 600 personas buscándolo al mismo tiempo, entre oficiales, patrullas de carreteras y voluntarios. También se utilizaron sabuesos,
pero no pudieron encontrar el rastro del niño. No solo se buscaba a pie, sino que también se había puesto a disposición de la búsqueda de Kenneth jinetes, vehículos con tracción en las 4 ruedas, aviones y helicópteros. Esta era la mayor búsqueda del condado de Kern hasta esa fecha. Inicialmente, se peinó un área de 3 kilómetros de distancia a la redonda desde donde fue visto por última vez, pero luego esa área se amplió a 8 kilómetros. La idea de que 600 buscadores estuvieran peinando un entorno relativamente plano, sin árboles grandes, y que no pudieran encontrar al niño no parecía realista. Pero al día siguiente de la desaparición de Kenneth, el día lunes, se encontró una pista. Buscadores encontraron la chaqueta y la remera de Kenneth. Se trató de encontrar rastros desde ese punto donde la ropa fue encontrada, pero los buscadores no tuvieron éxito con eso. Lamentablemente, para el día martes, cerca de las 9 de la mañana, el cuerpo del niño fue encontrado en la cima de un acantilado. Los forenses declararon que Kenneth murió por exposición al medio. Lo extraño de este caso son detalles que se pueden encontrar en artículos de diarios de la época. En estos se menciona que Kenneth se perdió mientras seguía un conejo. ¿Cómo es que Kenneth desapareció tan rápido que ni sus padres ni hermanas lo notaron? Pero hay detalles más llamativos. La ropa de Kenneth fue encontrada a más de 3 kilómetros al este del campamento de la familia, y su cuerpo fue encontrado a más de 3 kilómetros al oeste del campamento de la familia. Y no solo eso, sino que fue encontrado arriba de un acantilado. Entonces, Kenneth caminó solo 3 kilómetros hacia el este, se quitó parte de su ropa, caminó 6 kilómetros hacia el oeste, acercándose al lugar donde su familia acampaba, y subió un acantilado, donde posteriormente fue encontrado su cuerpo. Todo esto teniendo alrededor de 600 personas en la zona buscándolo. Otro detalle para mencionar es que el lugar donde el cuerpo de Kenneth fue encontrado fue a solo 900 metros donde el departamento del sheriff había trasladado su campamento base durante las operaciones de búsqueda el lunes por la noche. Este campamento base estuvo completamente iluminado durante toda la noche. Kenneth podría haberlo visto desde donde estaba. El Monte Palomar es una montaña que se hizo famosa en el año 1949 por ser el lugar donde un telescopio de 200 pulgadas fue construido. Este telescopio fue el más grande del mundo hasta el año 1992. El Monte Palomar está en el parque estatal que lleva su nombre, ubicado al sur de Los Ángeles y al norte de San Diego, en el estado estadounidense de California. Generalmente es difícil encontrar agua en esta zona del sur de California, pero en la base sur del Monte Palomar hay varios pequeños lagos y estanques. El día 7 de febrero de 1981, Jim Beveridge, de 9 años, estaba caminando por un sendero en la ladera del Monte Palomar con sus hermanos, Rob de 17 años y Jeff de 7 años. Jim estaba al final del grupo y de alguna manera desapareció. Los hermanos buscaron a Jim y no pudieron encontrarlo. Al no lograr ubicar a su hermano menor, descendieron lo que habían recorrido del Monte Palomar, regresaron a su auto y dieron aviso a sus padres de que Jim había desaparecido. Fue en este punto que los Beveridge pidieron ayuda. El tiempo al momento de la desaparición de Jim era fresco, pero no muy fresco. Y esto era bueno porque Jim, la última vez que fue visto, iba vestido con un abrigo, tenis y pantalones largos. Pero horas después de que Jim desapareció, el cielo sobre el Monte Palomar fue cubierto por nubes oscuras y comenzó a llover intensamente. Los buscadores se reunieron igualmente en la montaña y pasaron 2 días luchando por sobrevivir y buscando bajo temperaturas muy frías y lluvias extremas. En solo 24 horas, el Monte Palomar recibió un 25% de las precipitaciones anuales. Jim desapareció un domingo. El día lunes se encontraron huellas que se creían que eran del niño,
se esperaba que estos fueran buenas noticias y que el niño pudiese ser encontrado rápidamente. Pero a la noche de ese día, Jim todavía no había sido encontrado. Al día siguiente, el martes, se encontraron el abrigo y una de las zapatillas de Jim. Sin embargo, es importante mencionar que el abrigo y la zapatilla fueron hallados a una altura mayor en la montaña de la que había sido visto por última vez por sus hermanos, muy cerca de la cima y a 5 kilómetros del vehículo de la familia. Jim era buscado por oficiales del Servicio Forestal de los Estados Unidos, perros y helicópteros, pero el día miércoles, un individuo que no formaba parte de la búsqueda oficial hizo un descubrimiento sombrío. Encontró el cuerpo de Jim. Estaba en una colina empinada, casi vertical, y estaba cubierto por la maleza. Solo llevaba su camiseta, un pantalón y las medias. 200 buscadores profesionales, aviones y sus equipos de apoyo no pudieron encontrar a Jim. Un excursionista que no formaba parte oficialmente del equipo de búsqueda lo terminó encontrando. El forense afirmó que la muerte de Jim fue a causa de la exposición al medio. Varios detalles hay para mencionar de este caso. Durante su búsqueda, uno de los buscadores desapareció durante 5 días. Fue encontrado apenas vivo. Este buscador era un policía retirado que casualmente era el padrino de Jim. ¿Por qué motivo Jim se había quitado su abrigo? Prácticamente es algo que le hubiese sido útil durante todo el tiempo que estuvo perdido, porque el tiempo estuvo fresco desde que estuvo con sus hermanos y empeoró una vez desaparecido. ¿Por qué motivo Jim siguió subiendo la montaña al perderse? Si bien era un niño, con 9 años debería entender que era más seguro para él bajar en lugar de seguir ascendiendo, tal como sus hermanos hicieron, bajaron y buscaron a sus padres. La familia Lewis vivía en Lodi, en el estado de California. Estaba conformada por el padre y la madre de la familia y sus 4 hijos. Habían planeado un viaje de pesca a South Fork del río Mokelumne, en el condado de Calaveras, en California. El día 9 de junio de 1940, en las primeras horas de la mañana, los Lewis viajaron hasta el río, armaron su campamento y, como tenían planeado, el señor Lewis llevó a los niños a pescar río arriba. Tras un rato pescando, el señor Lewis les dijo a sus hijos que caminaran río abajo hasta llegar al campamento, donde él los encontraría más tarde. Un rato después, el señor Lewis inició su camino al campamento. Debía recorrer un trayecto relativamente corto. Una vez en el campamento, se encontró con solo 3 de sus hijos. Larry, de 5 años, había desaparecido. Se realizó una búsqueda en el área circundante al campamento y en el área del río, pero no se pudo localizar a Larry. Por este motivo se notificó al sheriff del condado de Calaveras y al Servicio Forestal de los Estados Unidos. Ya para la tarde del 9 de junio, había más de 100 buscadores tratando de encontrar a Larry, pero ese día no pudieron encontrar ni un rastro del niño. A partir de la mañana siguiente, el sheriff puso más buscadores en el operativo para encontrar a Larry y se consiguió ayuda de casi todas las comunidades de la zona. A las 4 de la tarde del día 10 de junio, los buscadores hicieron un descubrimiento sorprendente. Lograron encontrar a Larry. El sheriff posteriormente informó sobre el hallazgo del niño, pero este hallazgo era sorprendente por varios motivos. Para empezar, el lugar donde había sido encontrado. Larry había subido una montaña de 3000 metros y había recorrido una distancia de casi 5 kilómetros. Larry fue encontrado durmiendo entre unos matorrales. Los aspectos más llamativos de este caso son, principalmente como había mencionado, la distancia recorrida en solo un día y el lugar donde fue encontrado. El hecho de que estuviera entre los matorrales resulta llamativo, ya que para ingresar a esa zona se lastimó al rasparse con las plantas. ¿Por qué el niño habría entrado deliberadamente en un lugar donde sabía que se lastimaría?
El señor y la señora Bordenkircher y sus 5 hijos vivían en Yuba City, California. El día 12 de junio de 1965, la familia salió de su residencia y condujo hacia el este por la autopista 80. Luego giró al sureste hacia el lago Tahoe. Condujeron parcialmente alrededor del lago hasta llegar a la intersección de Beaver Street y la autopista 28, donde giraron a la izquierda y comenzaron a subir hacia su cabaña. La familia condujo cuesta arriba y ascendió casi 250 metros antes de girar hacia el camino de entrada de su cabaña. El área detrás de esta cabaña era un espeso bosque. La familia estaba muy ansiosa por entrar a su propiedad, descargar sus suministros y empezar a disfrutar del fin de semana. Después de que los 3 niños y una niña se bajaran del coche familiar, salió Jamie Bordenkircher, de 2 años. Jamie caminó hasta el columpio con asiento de madera en el patio delantero de la cabaña y se subió en él. El hermano de Jamie, Mike, que en ese momento tenía 18 años, se metió dentro de la cabaña por un momento. Cuando volvió a salir, el columpio estaba vacío y todavía se balanceaba suavemente. Jamie había desaparecido. La familia inmediatamente comenzó a buscar a Jamie, sabiendo que no se podría haber alejado mucho en cuestión de segundos. Lo llamaron gritando su nombre, recorriendo cuesta abajo y cuesta arriba en el terreno, todo en un frenético intento por encontrar al niño. La familia buscó durante 1 hora aproximadamente antes de llamar a la oficina del sheriff del condado de Placer. Desde el condado de Placer, a su vez, se llamó al sheriff del condado de Washoe en Nevada, a solo 1,5 kilómetros al este, para pedir ayuda. Se estaba comenzando a organizar una de las mayores búsquedas en el área del lago Tahoe que se haya visto. Los agentes investigaron inicialmente el área alrededor de la cabaña de la familia. Le preguntaron a Mike sobre lo que había visto y durante cuánto tiempo había estado dentro de la cabaña. Mike confirmó que cuando salió de la cabaña, la hamaca todavía estaba balanceándose, indicando que Jamie no se había ido hacía mucho tiempo. En los siguientes días, la guardia costera, que patrulla el lago Tahoe, recorrió las orillas del lago por si Jamie se había metido en el agua. Se llevaron a la cabaña 3 grupos diferentes de sabuesos, y en cada ocasión caminaron cuesta abajo y cruzaron la transitada autopista 28 hasta una cabaña frente a la playa donde el rastro se perdía. A los buscadores les resultó difícil creer que Jamie había caminado cuesta abajo, había cruzado la carretera y todo a una velocidad tal que Mike, cuando salió de la cabaña, no pudo verlo. La caminata, de 2 kilómetros de distancia, que hay entre la cabaña de la familia hasta el lago, es una caminata larga, empinada y complicada de realizar para alguien de la edad de Jamie. Otra opción era que Jamie hubiese caminado cuesta arriba de la cabaña y hubiese ingresado en el espeso bosque que había detrás de la propiedad. Mientras se llevaba a cabo la búsqueda de Jamie, una lluvia azotó la zona y se tuvo que interrumpir el operativo. En el transcurso de 4 días, cientos de buscadores peinaron e investigaron la zona hasta 6 veces. Los buscadores subieron colina arriba, adentrándose en el bosque, y colina abajo, hacia el lago, y siempre se mantuvo una presencia constante cerca del lago. Después del segundo día de búsqueda, el FBI envió a un agente para que estuviera involucrado en el operativo. Este agente luego dijo a los medios que no había evidencia de que se hubiera cometido un crimen y que él estaba ahí solamente para monitorear la actividad. Se sospecha que la desaparición de Jamie encajaba en un perfil con el que el FBI estaba familiarizado, y la presencia del agente era en realidad para reunir más información sobre este tipo de desapariciones. Los buscadores permanecieron en el lugar durante 5 días, hasta que los esfuerzos por encontrar a Jamie fueron reducidos. Extraoficialmente, la búsqueda de Jamie duró casi 10 días. Oficialmente, la búsqueda duró solo 5 días.
todo el esfuerzo fue en vano. Nunca se pudo encontrar a Jamie. En el año 2007, la madre de Jamie fue entrevistada. Ella mencionó que al momento en que su hijo había desaparecido, pensó que podría haberse ahogado en el lago. Pero con el paso de los años, se dio cuenta que era muy difícil que su hijo caminara cuesta abajo, recorriera toda la distancia que había entre su cabaña y el lago, y encima cruzar una carretera bastante transitada. Si se tuviera que mencionar los puntos más llamativos de este caso, se podría empezar por la velocidad en la que Jamie desapareció. Su hermano vio todavía balancearse la hamaca en la cual se había subido. Un niño de 2 años no podría hamacarse muy fuerte, entonces, si todavía se estaba moviendo la hamaca cuando su hermano mayor salió de la cabaña, es porque no hacía ni minutos que se había bajado de ella. La familia no vio a nadie merodeando por la cabaña cuando ellos llegaron. En ese momento, la zona era un lugar bastante aislado para que se encontraran con alguna persona por allí. Si bien el objetivo era encontrar a Jamie, durante todo el operativo de búsqueda no solo no se lo halló, sino que tampoco se encontraron ninguna de las prendas que llevaba consigo, ni una zapatilla, nada. El día 13 de agosto de 1966, Amy Jackson, de 1 año y medio de edad, y sus padres viajaron desde su residencia en Upland, California, al campamento de Deer Creek en el Parque Nacional Sequoia para pasar un fin de semana de campamento. La familia llegó al parque y rápidamente establecieron su campamento. Después de comer y relajarse, entraron en su tienda y se fueron a dormir. En algún momento de la noche, la pequeña Amy salió de la tienda de sus padres sin ser escuchada y de alguna manera caminó hacia la oscuridad del parque. Sus padres no pudieron explicar cómo es que no la oyeron salir, pero al notar su ausencia rápidamente se comunicaron con las autoridades del Parque Nacional, quienes enviaron personal para buscarla, sabuesos y apoyo aéreo para localizar a Amy. ¿Qué tan lejos podría irse una niña de 1 año y medio? Se esperaba poder encontrarla rápidamente, pero al finalizar el primer día de búsqueda, quienes estaban a cargo se quedaron sorprendidos de no haberla podido encontrar, y también de que los sabuesos habían sido incapaces de detectar su olor. Debido a estas complicaciones, se pidió ayuda al FBI, el cual aportó helicópteros y más personal. Llegó a haber cerca de 400 personas recorriendo los alrededores del camping donde Amy fue vista por última vez. En el 4.º día de búsqueda, un equipo especial de búsqueda del condado de Kern hizo un descubrimiento inquietante. El cuerpo de Amy fue encontrado en la base de una gran roca, cuesta arriba de su campamento, a más de 1 kilómetro de distancia de su tienda, en una zona bastante accidentada. ¿Cómo es posible que la niña hubiese llegado hasta allí? ¿Y cómo es que salió de la tienda sin que sus padres se dieran cuenta en medio de una noche fría? Lo extraño es que se había registrado un radio de casi 5 kilómetros alrededor del campamento antes del hallazgo del cuerpo, el cual fue encontrado a una distancia menor a los 5 kilómetros. Es posible que el sheriff hubiese sospechado de un posible secuestro, y por eso pidió ayuda al FBI. David, el escritor de los libros de Missing 411, menciona que en este caso le llama la atención la presencia del FBI. Él cree que en muchos casos donde el FBI afirma estar solo monitoreando el caso o ayudando, en realidad está recopilando información. Si esto es así, la pregunta es, ¿por qué el FBI recopila información sobre desapariciones de niños en casos donde no hay indicios de secuestros o de un crimen? Y nada más por el video de hoy. Te dejo mis redes sociales para que me sigas y estés al tanto de novedades. Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Si querés compartirlo, mejor. También te dejo 2 videos recomendados.